Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es canutillos de galleta y crema. ¿Quieres disfrutar de un gran bocado? Pues te animo a que prepares la receta porque te va a encantar. No te muevas porque comenzamos, nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar añadiendo en un bol 50 ml de agua bien fría. Añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a mezclar, disolvemos bien y una vez lo tenemos bien disuelto le añadimos 1 gramo de sal, nada, un pellizquito, y 20 gramos de azúcar. Vamos a disolver bien de nuevo y una vez ya lo tenemos bien disuelto reservamos en la nevera para que esté bien frío. A continuación, en un bol vamos a añadir 250 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, 2 gramos de levadura química o polvo para hornear, mezclamos un poquito y a continuación vamos a añadir 150 gramos de mantequilla muy fría. La ayudo con la espátula, mejor con la paleta, para aprovechar lo que nos queda en el bol. Y ahora, no lo vamos a hacer con las manos para no darle calor, entonces lo vamos a hacer, yo por ejemplo en mi caso lo voy a hacer con una paleta, lo podéis hacer con una rasqueta o con cualquier otro utensilio que tengáis en casa. Vamos a ir cortando la mantequilla en trocitos, al ir cortándola se va a ir rebozando con la harina y vamos a formar un arenado. Vamos mezclando la mantequilla y la harina, así, tal y como me estáis viendo en la imagen, y una vez la tenemos en este punto, como estáis viendo en la imagen, ahora sí le vamos a añadir el agua que tenemos en la nevera. Voy a por ella. Se la añadimos, mezclamos un poquito por si estuviera abajo el azúcar, lo añadimos y vamos a comenzar a amasar con la paleta para no darle calor a la masa, ya que es una masa que no hay que amasarla demasiado. Vamos amasando, seguimos un poquito con las manos, la saco del bol porque va a ser más fácil el terminar de amasarla en nuestra mesa de trabajo. Ahí, nada, con un poquito va a ser suficiente, que hayamos unido todos los ingredientes. Llegados a este punto, habéis visto que no la hemos amasado mucho. Ahora a continuación la vamos a estirar. Le añadimos un poquito de harina a nuestra mesa de trabajo, otro poquito por encima para que nos sea más fácil ahora que la tenemos que estirar, ya que es una masa un poco pegajosa, como estáis viendo. Estiramos. Le vamos dando forma rectangular y una vez la tenemos en este punto, doblamos por la parte de abajo hacia la mitad y la parte de arriba lo mismo. Doblamos hacia la mitad, giramos un cuarto, de nuevo nos añadimos un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo, otro poquito a la masa y estáis viendo que esta vez estoy añadiendo algo menos de harina. Estiramos de nuevo, volvemos a doblar de abajo hacia la mitad y de arriba hacia la mitad, giramos otro cuarto y en total vamos a hacer 3 pliegues ahora de momento. Luego le vamos a dar un reposo y después del reposo le daremos otro pliegue más. En total va a llevar la masa 4 pliegues. Colocamos, le damos ahora de momento el último pliegue, doblamos a la mitad, la otra parte de arriba igual y la vamos a dejar reposar y lo vamos a hacer envolviéndola en papel film. ¿Por qué? Para que no se nos reseque. Tapamos bien porque no la tenemos que llevar a la nevera y la vamos a tener en la nevera dándole un reposo de 1 a 2 horas. Tenemos que ver que la masa nos ha vuelto a endurecer, o sea que la mantequilla de nuevo nos ha cuajado. Y ahora vamos a preparar una crema pastelera súper rápida, vais a ver. En un cazo vamos a añadir 4 yemas de huevo, 130 gramos de azúcar y 50 gramos de maicena o fécula de maíz. Aprovechamos bien la maicena que nos queda aquí en el bol porque es muy importante. Lo tenemos. Añadimos una cucharadita de esencia de vainilla
Y yo aquí tengo medio litro de leche, que le vamos a añadir más o menos la mitad. La otra mitad reservamos. Vamos a disolver bien todos los ingredientes que tenemos en el cazo hasta que veamos que no nos queda ningún grumo y el azúcar está totalmente disuelta. Mezclamos bien. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, añadimos el resto de leche que habíamos reservado. De nuevo vamos a mezclar muy bien. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, quito el paño porque nos lo llevamos al fuego. Encendemos el fuego y ahora sí, no vamos a parar de estar removiendo nuestra crema pastelera. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de que se nos pegue o se nos queme nuestra crema pastelera y no nos valdría nada. Pero no os preocupéis porque se hace súper rápido, vais a ver. Mezclamos y en un segundín ya la tenemos. Mirad, ¿veis? Ya la tenemos. Una crema pastelera súper brillante, como estáis viendo en la imagen, y con un olor y un bocado espectacular. Ya fuera del fuego le vamos a bajar un poquito la temperatura. Mezclamos un poquito ahí, porque tenemos que conseguir que nuestra crema pastelera esté bien fría. La vamos a pasar a un bol para que baje antes la temperatura. La añadimos ahí. Y ahora de nuevo voy a volver a mezclar un poquito más hasta ver que he bajado un poco más la temperatura para luego colocarle un fil por encima a nuestra crema pastelera. Mezclo un poquito y una vez he conseguido bajarle la temperatura, ahora sí le colocamos el fil para que no se nos reseque esta parte de arriba. Ahí le colocamos y en este momento reservamos. Tiene que estar la crema pastelera bien fría. Una vez nuestra masa ya ha reposado y la vemos que ha cogido de nuevo consistencia, la nuestra en total ha estado dándole un reposo en la nevera de 1 hora. Vamos a comenzar a estirarla y como veis que está más firme, que ha cogido más consistencia, nos cuesta más el estirarla. Lo vamos a ir haciendo poquito a poco hasta haberla estirado ahí, y si necesitaréis de nuevo añadirle un poquito de harina, lo podéis hacer. Y ya por último le damos el cuarto pliegue que os comentaba. Giramos un cuarto a la masa y de nuevo volvemos a estirar. Y ya vamos a estirar para formar a continuación nuestros canutillos. Nos añadimos un poquito de harina si lo necesitáramos y mirad, ya la tenemos totalmente estirada. He cortado esta parte de aquí para que luego nos quede bien recta y os quiero comentar que estas cañas me las trajo mi padre. Son unas cañas que os tengo que decir que no sé ni dónde las coge, pero sé que se limpian bien, se fríen bien en aceite para luego desinfectarlas bien y ya la podéis utilizar cuando vosotros queráis, pero perfectamente podemos utilizar las cañas de repostería que son de acero inoxidable y van perfectas para estas ocasiones. Vamos a cortar una tira de aproximadamente unos 2 centímetros de ancho y la vamos a girar en nuestra caña montando un poquito la tira una encima de otra, tal y como me estáis viendo en la imagen. Vamos girando y la vamos montando en la parte de arriba que nos ha quedado la tira. Vamos montándola, nada, vamos girando y vamos enrollando nuestra tira de masa en la caña. Mirad, ¿veis? Tan fácil como que ya tenemos la primera, vamos a hacer otra. Enrollamos montando a la misma vez que vamos enrollando un poquito una encima de la otra y tenemos la segunda. Y os digo que si estáis un poquito estresados, esta parte os viene genial, ya os digo que os va a relajar. Vamos enrollando, cortamos todas las tiras para que nos sea mucho más rápido, enrollamos y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las cañas. Mirad, ya las tenemos aquí todas. A mí en total me han salido 21 unidades. Va a variar un poquito la unidad según el grosor que le dejemos de masa. Ahora a continuación vamos a coger en un bol y vamos a añadir un huevo y 20 mililitros de leche, que equivale a unas 2 cucharadas. Vamos a batir muy bien el huevo y la leche y en este momento también vamos a ir precalentando el horno a 180 grados centígrados. Vamos a pintar ligeramente nuestro canutillo ahí. Nada, tampoco hace falta mucho el que le tengamos que pintar con mucha cantidad de huevo. Y aquí tengo azúcar, lo vamos a rebozar. Vamos a rebozarle bien
Ahí rebozamos bien por todos los lados, tal y como me estáis viendo. Y una vez ya lo tenemos bien rebozado, aquí tenemos listo el primero. Vamos a hacer otro más. Pintamos un poquito con el huevo, lo pasamos por el azúcar, rebozamos bien. Y aquí ya los tengo todos, que nos los vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 30 minutos. Vamos a ir controlando, ya que cada horno es un mundo, puede ser que necesitéis más tiempo o menos tiempo. Mientras que los barquillos los tenemos en el horno, vamos a montar 200 mililitros de nata o crema para batir y le vamos a añadir 50 gramos de azúcar. Vamos a montar la nata bien, tal y como me estáis viendo en la imagen, y una vez llegados a este punto, reservamos la nata. La crema pastelera ya la tenemos totalmente fría y, como comprobaréis, nos ha cuajado por completo, ¿veis? Pues la tenemos que de nuevo batir hasta dejarla otra vez de nuevo cremosa. Nada, un poquito de brazo y lo tenemos. Mezclamos bien, cremamos bien la crema y una vez ya la tenemos aquí en este punto, ahora vamos a por nuestra nata. Que al principio de la nata creía que que la cámara me estaba grabando y no lo ha grabado. Menos mal que me ha asomado y he visto que no lo estaba grabando. Entonces he añadido ya una cucharada de nata a esta crema pastelera, le voy a añadir el resto y lo vamos a ir integrando a la crema pastelera la nata con movimientos envolventes, tal y como me estáis viendo en la imagen, de abajo para arriba, para no quitarle el aire que le hemos metido a la nata. Vamos mezclando con movimientos envolventes y lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe toda la nata. Mirad qué cremoso nos ha quedado. Una vez ya lo tenemos, reservamos. A continuación ya nos han salido los canutillos. Ahora, una parte muy importante es el dejarlos enfriar encima de una rejilla, y queman, aunque no parezca, pero queman demasiado. Mirad qué pinta tienen. Los vamos dejando enfriar encima de una rejilla y una vez ya los tenemos totalmente frío, nada, tan fácil, con cuidado, eso sí, para que no se nos rompan, es sacarle la caña y ya lo tenemos. Mirad cómo queda, doradito por abajo. Un bocado de verdad que es espectacular. Vamos a quitar el resto de las cañas. Impresionante, me encanta. Y el olorcito que tengo acá en casa a pastelería, ya con solamente tener ese olorcito os recomiendo que hagáis la receta. Y a continuación hemos metido la crema pastelera en una manga con una boquilla de estrella, y tan fácil como ir rellenando por una parte hasta que veamos que nuestra crema asoma por la otra punta del canutillo. Mirad, ¿veis? Ya tenemos el primer canutillo relleno. Vamos a hacer otro y vamos a estar haciendo este mismo paso con el resto de los canutillos. Nada, muy fácil. Aquí ya los tenemos todos. Mirad, queda un bocado que si os viene amigos, familiares a casa con esto, os digo yo que quedáis de 10. Porque seguro que les va a encantar. Ahora os voy a cortar un trocito para que veáis cómo nos queda el bocado por dentro, que queda un bocado espectacular. Mirad, os lo acerco un poquito, queda buenísimo. Os animo a que lo hagáis porque seguro que os va a encantar. Mirad, vamos a partir uno para que se vea por dentro y mirad qué delicia. Impresionante, es un bocado tan delicado. Voy a coger esto de aquí. ¿Cómo está? Buah. Voy a acercar un poquito más la cámara para ver si se puede ver mejor. Y mirad, queda una galleta súper fina. Tiene una parte crujiente y no crujiente. Es un bocado que de verdad que tenéis que probar. Es que si no lo probáis no sabéis cómo sabe y entonces no os lo podéis perder. Y también comentaros que si os gustan las recetas saladas, te animo a que le eches un vistazo a mi otro canal, a Recetas de Casa LM, donde tengo una variedad de recetas saladas súper fáciles de preparar. Abajo en la cajita de información os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Es
totalmente gratuito. Activa la campanita para recibir todas las nuevas recetas que voy sacando. Os dejo ahora a continuación con la lista de ingredientes y deciros que así lo hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.